En el libro de Apocalipsis, las 7 trompetas son uno de los eventos más poderosos y dramáticos que simbolizan el juicio divino de Dios. Pero, ¿qué significan realmente estas trompetas? ¿Son simplemente eventos apocalípticos que ocurrieron hace mucho tiempo? ¿O contienen un significado más profundo y eterno que nos habla hoy? En este video, vamos a explorar la historia completa de las 7 trompetas como nunca antes lo has visto. Desde la primera trompeta, que desata granizo y fuego sobre la tierra, hasta la 7ª trompeta, que señala la victoria final del reino de Dios. Cada trompeta lleva consigo un mensaje de juicio, misericordia y advertencia. A medida que profundizamos en el simbolismo de cada trompeta, descubriremos los eventos históricos, las perspectivas teológicas y los significados proféticos que han marcado cómo se han interpretado a lo largo de los siglos. Tal vez pienses que ya conoces lo que representan las 7 trompetas, pero al final de este video tendrás una nueva visión de su relevancia tanto en el pasado como en el presente. Este viaje no solo trata de entender el pasado, se trata de aplicar estas lecciones a nuestras vidas hoy. Ya sea que seas un creyente en busca de un entendimiento más profundo, o simplemente tengas curiosidad por los misterios de la Biblia, este video te ofrecerá nuevas perspectivas y reflexiones que te invitarán a pensar. Te invitamos a ver hasta el final, porque el sonido de la última trompeta lo cambiará todo. No te pierdas las verdades que han estado ocultas a plena vista durante tanto tiempo. Quédate con nosotros y, juntos, descubramos los poderosos mensajes de las 7 trompetas. Parte 1. La primera trompeta. La primera trompeta es uno de los momentos más dramáticos y ominosos en el desarrollo del juicio de Dios sobre la tierra. Tal como se describe en el libro de Apocalipsis, cuando suena la primera trompeta, da paso a una serie devastadora de catástrofes naturales. El cielo se llena de granizo y fuego, mezclado con sangre, que es arrojado sobre la tierra. 1/3 de la tierra es quemado, junto con 1/3 de los árboles y toda la hierba verde. Este evento catastrófico es tanto una advertencia como una señal de la severidad de la ira venidera de Dios. Pero, ¿qué representa este evento y cómo debemos entender su simbolismo? En el centro de la primera trompeta se encuentra un tema de juicio divino. No es un acto aleatorio de destrucción, sino un acto intencional para hacer justicia por los pecados de la tierra. La imagen del granizo y el fuego recuerda juicios pasados de Dios, como la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde fuego y azufre cayeron sobre los impíos. En este caso, el juicio es de ámbito global, afectando tanto a la tierra como al mundo natural. 1/3 de la tierra es quemado, lo que indica el impacto generalizado de la ira de Dios. El granizo y el fuego mezclados con sangre no son simplemente desastres naturales, son simbólicos de las consecuencias del pecado. La sangre, en la Biblia, a menudo representa la muerte y la violencia, un recordatorio de la sangre derramada a lo largo de la historia debido a la rebelión de la humanidad contra Dios. La destrucción de los árboles y la hierba simboliza la pérdida de vida y la decadencia de la creación, tanto física como espiritual. La hierba verde, que a menudo se ve como un símbolo de nueva vida y crecimiento, es completamente destruida, lo que resalta la magnitud de la destrucción causada por el pecado. Algunos estudiosos interpretan la primera trompeta como representativa de los juicios que caerán sobre la tierra en los últimos tiempos, mientras que otros la ven como una metáfora de la decadencia espiritual que ha estado presente a lo largo de la historia humana. Independientemente de la interpretación, el mensaje es claro. El pecado trae consigo destrucción. El juicio de Dios no debe tomarse a la ligera, y la primera trompeta actúa como una advertencia para aquellos que siguen en su rebelión. El juicio de la primera trompeta
también es un recordatorio de la soberanía de Dios sobre la creación. Él controla los elementos, el granizo, el fuego y la sangre, y los usa como instrumentos de su voluntad. Este acto de destrucción no es arbitrario. Forma parte del plan de Dios para purificar la tierra y establecer su reino. Es un llamado al arrepentimiento para aquellos que aún no han abandonado su pecado y un recordatorio de que la justicia de Dios prevalecerá en última instancia. A un nivel más profundo, la primera trompeta habla de las consecuencias espirituales del pecado. La devastación del mundo natural sirve como una representación de la decadencia espiritual que ocurre cuando la humanidad se aparta de Dios. La destrucción de la hierba y los árboles simboliza el marchitamiento de la vida y la vitalidad, tanto en el mundo físico como en los corazones de las personas que rechazan los caminos de Dios. Es una advertencia tajante de que el pecado conduce a la muerte y la destrucción. A la luz de esto, la primera trompeta nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos viviendo en rebelión contra Dios, permitiendo que el pecado eche raíces y destruya la belleza de la creación en nuestros corazones? La trompeta nos llama al arrepentimiento, a alejarnos de las cosas que traen destrucción y regresar al Creador, quien puede restaurar la vida y traer renovación. La primera trompeta es un llamado a despertar, a reconocer la seriedad del pecado y a buscar la misericordia de Dios antes de que llegue el juicio. Al reflexionar sobre la primera trompeta, es importante recordar que el juicio de Dios siempre está equilibrado con su misericordia. Incluso cuando el mundo enfrenta las consecuencias del pecado, el deseo final de Dios es el arrepentimiento y la restauración. La trompeta suena como una advertencia, pero también sirve como una invitación a regresar a Él y encontrar gracia. A través de la devastación de la primera trompeta, se nos recuerda la justicia de Dios y su oferta de redención. El sonido de la primera trompeta marca el comienzo de una serie de juicios que aumentarán en severidad, pero también apunta hacia el eventual triunfo del reino de Dios. Es el primer paso en la purificación de la tierra, la eliminación del pecado y sus efectos, y la restauración de todas las cosas. A medida que avanzamos hacia las siguientes trompetas, veremos cómo el juicio de Dios sigue desarrollándose y lo que esto significa para el mundo. En conclusión, la primera trompeta representa el comienzo del juicio final de Dios sobre la tierra. Actúa como una advertencia, recordándonos el poder destructivo del pecado y la necesidad de arrepentimiento. También señala la soberanía de Dios, quien usa las fuerzas naturales para cumplir su voluntad y purificar la creación. Esta trompeta es un llamado a volver a Dios antes de que sea demasiado tarde, a buscar su misericordia y gracia y a prepararnos para el triunfo definitivo de su reino. Parte 2. La segunda trompeta. La segunda trompeta trae consigo una visión aterradora de destrucción, en la que una gran montaña ardiendo con fuego es lanzada al mar. Este evento catastrófico provoca que el mar se convierta en sangre, y una tercera parte de los barcos y criaturas del mar son destruidos. La imagen de una montaña ardiente simboliza el juicio y la alteración del orden natural. En la Biblia, las montañas suelen representar reinos o fortalezas, y el hecho de que esta montaña sea lanzada al mar significa el colapso del poder terrenal y la interrupción de la vida tal como la conocemos. El mar, por su parte, es con frecuencia un símbolo de caos y lo desconocido en la literatura bíblica, y el hecho de que se convierta en sangre representa no solo una devastación literal, sino también la corrupción del mundo natural a causa del pecado. La destrucción de una tercera parte de los barcos y las criaturas marinas enfatiza los efectos generalizados del juicio de Dios. Al igual que en la primera trompeta, vemos la destrucción de la vida, pero en este caso, se enfoca en las aguas y las criaturas que viven en ellas,
simbolizando la degradación de la creación divina. La segunda trompeta, al igual que la primera, es una clara advertencia sobre las consecuencias de la rebelión contra Dios. El mar, que es vital para el ecosistema terrestre, se convierte ahora en una extensión tóxica e inhóspita. Esto puede interpretarse como un símbolo de la decadencia moral y espiritual que ha invadido el mundo. Los barcos, que representan el esfuerzo humano, son destruidos, recordándonos que los logros y esfuerzos humanos, apartados de Dios, son inútiles ante el juicio divino. Además, la segunda trompeta destaca la naturaleza irreversible del juicio de Dios. Una vez que el mar se convierte en sangre, no hay vuelta atrás. Esta destrucción es final y las consecuencias son permanentes. Sirve como una advertencia para la humanidad a arrepentirse y regresar a Dios antes de que sea demasiado tarde. En el contexto de la tribulación que se despliega, la segunda trompeta representa un agravamiento del juicio de Dios, mostrando que la severidad de las consecuencias aumentará a medida que se acerque el fin de los tiempos. Esta trompeta nos recuerda que el mundo natural, al igual que la civilización humana, enfrentará finalmente los efectos del pecado, y que la justicia divina restaurará el orden y la pureza. Nos llama al arrepentimiento y a alejarnos de las destructivas costumbres del mundo, instándonos a buscar refugio en la misericordia de Dios. Parte 3. La tercera trompeta. La tercera trompeta introduce un nuevo nivel de juicio cuando una gran estrella llamada Ajenjo cae del cielo, tornando amargas a las terceras partes de los ríos y fuentes de agua. Esta estrella, asociada con la amargura, causa una muerte generalizada, ya que muchas personas beben de las aguas envenenadas. El nombre ajenjo hace referencia a una hierba amarga, simbolizando lo amargo del juicio de Dios y las devastadoras consecuencias del pecado. En términos bíblicos, una estrella a menudo representa a una persona o a un poder, y la caída de esta estrella puede interpretarse como un símbolo de un gran colapso moral o espiritual. La estrella caída también podría significar la caída de un líder prominente o un cambio en el orden cósmico, con el mundo ahora experimentando la amargura del juicio de Dios. El hecho de que las aguas se vuelvan amargas indica que lo que antes era vital, ahora se ha convertido en una fuente de muerte. Los ríos y las fuentes, esenciales para la vida, ahora están envenenados, lo que sirve como un poderoso símbolo de cómo el pecado corrompe todo lo que toca. La muerte generalizada provocada por las aguas envenenadas destaca la gravedad de este juicio. La amargura de las aguas no solo representa la muerte física, sino también la muerte espiritual. Las personas que beben de estas aguas están experimentando las consecuencias de rechazar a Dios y entregarse a la idolatría y el pecado. El juicio de la tercera trompeta es, por tanto, una advertencia contra la contaminación espiritual, instando a la humanidad a limpiarse de la contaminación del pecado y regresar a Dios. La tercera trompeta también subraya la creciente intensidad de los juicios a medida que avanzan. Mientras que las dos primeras trompetas fueron devastadoras, la tercera trompeta trae una forma de destrucción más personal e íntima, afectando directamente a los individuos. La amargura de las aguas simboliza la creciente influencia del pecado y el impacto que tiene en la vida de las personas. A medida que la tribulación se intensifica, también lo hace la experiencia del juicio de Dios. La estrella caída y las aguas amargas son un recordatorio de que la justicia de Dios eventualmente tocará cada área de la vida. Nadie puede escapar de las consecuencias del pecado, y el rechazo de la verdad divina traerá destrucción. Esta trompeta, al igual que las otras, llama al arrepentimiento y al regreso al camino de la justicia antes de que sea demasiado tarde. En conclusión, la tercera trompeta sirve como un poderoso símbolo de la amargura y la muerte que resultan del rechazo de la verdad de Dios
y la aceptación del pecado. Las aguas envenenadas representan el decaimiento espiritual que ha infiltrado el mundo. Y la estrella caída marca el momento en que incluso los poderes más establecidos son sacudidos y reducidos a su mínima expresión. Esta trompeta nos recuerda que el juicio es inevitable, y solo a través del arrepentimiento y el retorno a Dios podemos evitar las amargas consecuencias del pecado. La trompeta es un llamado a examinar nuestros propios corazones y asegurarnos de que no permitamos que la amargura del pecado eche raíces en nuestras vidas. Parte 4. La cuarta trompeta. La cuarta trompeta desata un evento celestial devastador, ya que una tercera parte del sol, la luna y las estrellas es golpeada, lo que provoca que una tercera parte del día y la noche se oscurezcan. Este es un juicio profundo y misterioso, que señala la pérdida de luz y la iluminación tanto en los reinos físico como espiritual. El sol, la luna y las estrellas, que en la Biblia representan el orden y la guía de Dios en la creación, ahora están disminuidos, lo que apunta a un cambio cósmico que refleja la decadencia moral y espiritual en la Tierra. La reducción de la luz afecta tanto al día como a la noche, lo que sugiere que el mundo está siendo sumido en una oscuridad espiritual. La luz, en la Biblia, a menudo simboliza el conocimiento, la verdad y la presencia de Dios. La oscuridad que sigue a la cuarta trompeta es simbólica del creciente ignorancia y ceguera que surge cuando las personas rechazan la verdad divina y se entregan al pecado. Así como la luz del sol provee vida física, la luz de la verdad de Dios provee vida espiritual. Con la pérdida de esta luz, la humanidad queda sumida en un estado de confusión y oscuridad moral. Esta trompeta tiene un significado especial porque actúa como una advertencia para aquellos que no han prestado atención a los juicios anteriores. El oscurecimiento de los cielos señala un mundo que se aleja cada vez más de Dios. La pérdida de luz es una consecuencia directa de rechazar la voluntad de Dios y abrazar el pecado. A medida que los cielos son golpeados y la luz disminuye, la humanidad enfrenta las consecuencias espirituales de sus decisiones. Además, la cuarta trompeta enfatiza la idea de que el juicio de Dios no se limita a eventos terrenales, sino que se extiende a todo el cosmos. El sol, la luna y las estrellas forman parte del orden creado, y su oscurecimiento representa una alteración de la armonía divina. Este trastorno cósmico refleja la magnitud de la rebelión de la humanidad y sirve como recordatorio de los efectos profundos del pecado. Esta trompeta también simboliza la advertencia de lo que está por venir. La pérdida de luz no es final, sino que actúa como un llamado al arrepentimiento antes de que caiga la oscuridad definitiva. Nos invita a buscar la luz de la verdad de Dios antes de que sea demasiado tarde. Parte 5. La quinta trompeta. La quinta trompeta introduce una escena aterradora, ya que se desata el primer ay de los tres mencionados en el Apocalipsis. Una estrella cae del cielo y se le da la llave del abismo. Cuando esta llave es abierta, surge una plaga de langostas, causando devastación en la tierra. Estas langostas no son criaturas ordinarias. Se describen como seres con el poder de atormentar a las personas durante 5 meses, pero se les ordena no dañar la vegetación de la tierra. En lugar de eso, su objetivo son los seres humanos, específicamente aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. El simbolismo de la estrella caída y la apertura del abismo es profundo. La estrella, que representa a un ser angelical o una fuerza caída, recibe autoridad sobre el abismo, un lugar asociado con la destrucción y el caos. El abismo es descrito en la Biblia como un lugar de castigo y contención para fuerzas demoníacas, y su apertura significa el desatar de fuerzas malignas y el tormento sobre la humanidad. Las langostas que emergen del abismo no son solo criaturas físicas, sino que son
una representación de un asalto espiritual y demoníaco a la humanidad. La descripción de su apariencia subraya lo terrorífico de estas criaturas. Tienen la forma de caballos preparados para la batalla, con rostros humanos, cabello como el de mujeres, dientes como leones y colas como escorpiones. La intensidad de esta descripción nos muestra cuán graves y aterradoras serán las consecuencias de este juicio. Lo curioso de esta trompeta es que las langostas no están autorizadas a matar a sus víctimas, sino solo a atormentarlas. Esta limitación revela que, aunque el juicio de Dios sea severo, todavía está bajo control y tiene un propósito. El tormento que causan estas criaturas es una forma de disciplina divina que busca inducir al arrepentimiento, pero también provocará un sufrimiento intenso. La quinta trompeta es significativa porque marca el comienzo del primer ay, una serie de juicios que se intensificarán a medida que los tiempos del fin se acerquen. El tormento de las langostas es una consecuencia directa del rechazo de Dios por parte de la humanidad y sirve como un recordatorio de que el pecado tiene consecuencias espirituales. Este tormento no es la muerte física, sino un sufrimiento espiritual, lo que nos enseña que el mayor sufrimiento que enfrenta la humanidad es la separación de Dios. Al igual que las trompetas anteriores, la quinta trompeta actúa como una advertencia y una oportunidad para el arrepentimiento. El tormento no es eterno, pero es lo suficientemente grave como para hacer que las personas reconozcan su necesidad de Dios. Esta trompeta pone de manifiesto la realidad de la guerra espiritual y las consecuencias de apartarse de la verdad divina. En conclusión, la quinta trompeta representa el desatar de fuerzas espirituales malignas, con las langostas como símbolo del tormento que sufrirá aquellos que rechacen a Dios. El juicio es severo, pero también es una oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. La aparición de las langostas nos recuerda las consecuencias de la rebelión contra Dios, y su tormento subraya el sufrimiento espiritual que resulta de vivir alejados de la verdad de Dios. Parte 6. La sexta trompeta. La sexta trompeta trae consigo uno de los juicios más aterradores que describe el libro de Apocalipsis. Esta trompeta da paso a la liberación de 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos ángeles, que han estado retenidos, son liberados para guiar a un vasto ejército de 200 millones de jinetes, montados sobre caballos. Este ejército de jinetes es descrito como una fuerza capaz de causar una destrucción masiva, matando a una tercera parte de la humanidad. El sonido de la trompeta marca el inicio de un evento catastrófico que arrasará la tierra y dejará una impresionante cifra de víctimas. El río Éufrates, ubicado en la actualidad en Irak, tiene un gran simbolismo bíblico. A lo largo de las Escrituras, ha sido tanto un símbolo de bendición como de juicio. En este contexto, la liberación de los 4 ángeles desde el Éufrates marca la liberación de una fuerza destructiva que traerá juicio sobre un mundo rebelde. El hecho de que estos ángeles estuvieran atados sugiere que su poder estuvo restringido hasta este tiempo señalado en la historia, lo que evidencia la soberanía de Dios sobre las fuerzas de destrucción y maldad. El ejército de 200 millones de jinetes es una imagen aterradora de guerra y carnicería. La descripción de los caballos y sus jinetes resalta la devastación que causarán. Los caballos tienen cabezas como leones y de sus bocas sale fuego, humo y azufre. Estos elementos simbolizan el poder destructivo de este ejército: el fuego para el juicio, el humo para la oscuridad del mundo y el azufre para el castigo eterno que aguarda a quienes persisten en la rebelión contra Dios. Este juicio de la trompeta destaca la aterradora realidad de la guerra espiritual. La liberación de los ángeles del Éufrates representa el desatar del caos y la destrucción, no solo a nivel físico, sino también a un nivel profundamente espiritual. La guerra resultante
Es simbólica de la batalla final entre el bien y el mal, y sirve como una advertencia severa para aquellos que siguen rechazando la misericordia de Dios. A pesar de la naturaleza catastrófica de la sexta trompeta, sigue existiendo la oportunidad de arrepentimiento. Las personas que sobreviven a este juicio todavía están llamadas a apartarse de sus malas prácticas. Sin embargo, el texto menciona que no se arrepienten de sus prácticas pecaminosas, como la idolatría, el asesinato y la hechicería. Este rechazo obstinado al arrepentimiento demuestra la dureza de corazón que caracterizará a la humanidad en los últimos días. Parte 7. La séptima trompeta. La séptima trompeta marca la fase final de los juicios de las trompetas y trae consigo la culminación del plan divino de redención y juicio. Cuando suena la séptima trompeta, hay una gran proclamación en los cielos. El reino del mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta trompeta señala la victoria definitiva de Dios y el establecimiento de su reinado eterno sobre la tierra. La proclamación del reino de Dios es acompañada por la adoración de los 24 ancianos, quienes se postran ante el trono de Dios, ofreciendo su alabanza y reconociendo que ha llegado el tiempo de que se realice el juicio de Dios. Este anuncio del reino de Dios enfatiza la culminación de su obra redentora en la historia. El reinado de Cristo se ha establecido, y los poderes de las tinieblas han sido derrotados. El mundo ha sido preparado para el regreso de Cristo, y esta trompeta indica que ha llegado el momento de que se cumplan todas las cosas. El anuncio del reinado de Dios también sirve como un recordatorio para los creyentes de que, a pesar de los desafíos y tribulaciones que puedan enfrentar, la soberanía de Dios triunfará al final. Tras esta proclamación, la séptima trompeta desata una serie de eventos que traerán los juicios finales de Dios sobre la tierra. El templo de Dios en el cielo se abre, revelando el arca del pacto, que simboliza las promesas del pacto de Dios. La presencia del arca en el cielo es un recordatorio de que la fidelidad de Dios hacia su pueblo perdura y que sus promesas serán cumplidas. Este momento marca una transición del juicio al establecimiento del reinado eterno de Dios. El arca es símbolo de la presencia de Dios y de su pacto con su pueblo, y su revelación subraya que las promesas de Dios se están realizando en este momento. La séptima trompeta también introduce una serie de señales celestiales, como truenos, relámpagos y un gran terremoto, que señalan el poder y la autoridad de Dios. Estos eventos cósmicos reflejan el último temblor de los cielos y la tierra, que ocurrirá cuando Cristo regrese. La significancia de estas señales es que indican el fin de la historia humana y el comienzo del reino eterno de Dios. El sonido de los truenos y los relámpagos simboliza el poder abrumador de la voz de Dios, y el terremoto refleja la sacudida final del sistema mundial, mientras da paso al justo gobierno de Dios. Después de la séptima trompeta, se hace una breve pero profunda referencia al juicio de los muertos. Los muertos, tanto grandes como pequeños, serán juzgados según lo que hayan hecho. Este juicio no es arbitrario, sino que se basa en las obras realizadas durante la vida, que reflejan el corazón y la lealtad de cada individuo. Aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida recibirán vida eterna, mientras que aquellos cuyos nombres no se encuentren serán lanzados al lago de fuego. El juicio final de los muertos es un recordatorio serio de las consecuencias de rechazar la misericordia y la gracia de Dios. La resurrección de los muertos, tanto justos como injustos, tendrá lugar en el juicio final, donde cada persona dará cuenta de su vida. Este juicio se basará en la justicia de Cristo, quien es el único capaz de llevar los pecados de la humanidad. La séptima trompeta
también es un momento de gran expectativa para los creyentes. Señala el triunfo definitivo del reino de Dios sobre las fuerzas del mal. Esta trompeta anuncia el regreso de Cristo en gloria y el establecimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más pecado, sufrimiento ni muerte. A los fieles se les promete que heredarán el reino de Dios y reinarán con Cristo para siempre. En conclusión, la séptima trompeta representa el momento final y culminante de la serie de juicios de las trompetas. Anuncia el reinado eterno de Dios y el cumplimiento de sus promesas. Los eventos que siguen al sonar de la séptima trompeta llevarán a la derrota definitiva del mal y al establecimiento del reino justo de Dios. Esta trompeta nos recuerda a todos vivir a la luz de la soberanía de Dios y esperar con esperanza el día en que Cristo regresará para poner todas las cosas en su lugar. El significado global de las 7 trompetas. Las 7 trompetas del libro de Apocalipsis son un símbolo profundo de juicio divino y de la revelación del plan final de Dios para la humanidad y el mundo. Cada trompeta marca un hito en el cumplimiento de la voluntad de Dios, mostrando una progresión de juicio que se va intensificando a medida que se desarrollan los eventos. El significado global de estas trompetas puede entenderse de varias formas fundamentales, que tienen implicaciones tanto espirituales como históricas para todos los pueblos y naciones. En primer lugar, las trompetas revelan la justicia de Dios. La humanidad, al haber caído en el pecado y la rebelión, enfrenta las consecuencias de sus malas acciones. Las trompetas, como manifestaciones de la ira divina, son una respuesta directa a la corrupción y la maldad que dominan el mundo. A través de ellas, Dios demuestra que no permitirá que el pecado quede sin castigo, sino que ejecutará su justicia, incluso cuando el mundo no vea ni reconozca la gravedad de sus propios pecados. Esto recuerda a todos los hombres que, aunque la maldad parezca prevalecer en la tierra, hay un juicio venidero que no puede ser ignorado. En segundo lugar, las trompetas son un llamado global a la conversión y el arrepentimiento. Aunque las trompetas traen consigo destrucción y caos, también sirven como una advertencia. En medio del juicio, hay una oportunidad para que las naciones se arrepientan y se vuelvan hacia Dios. Sin embargo, el Apocalipsis muestra que muchas personas, a pesar de las señales evidentes de juicio, siguen endureciendo sus corazones. Este rechazo al llamado de Dios resalta la profunda dureza del corazón humano y la dificultad que enfrentan las personas para reconocer su necesidad de salvación. Las trompetas, por lo tanto, cumplen una doble función: desvelar la justicia de Dios y, al mismo tiempo, dar la oportunidad para la redención. Las trompetas también señalan la escala global del juicio. A diferencia de las plagas en Egipto, que fueron dirigidas exclusivamente a Egipto, las trompetas afectan a toda la humanidad y la tierra misma. Los eventos descritos en las trompetas, como la destrucción de la naturaleza, las guerras y la liberación de los poderes demoníacos, son indicativos de que el juicio de Dios no tiene fronteras. Todos, independientemente de su nación o su posición social, serán confrontados con las consecuencias de sus decisiones. Este juicio global resalta que no hay escapatoria para quienes viven alejados de Dios. Ninguna nación ni poder terrenal tiene autoridad suficiente para evitar el alcance de la justicia divina. Por otro lado, las trompetas también tienen un profundo significado espiritual. A través de ellas se revela una batalla cósmica entre el bien y el mal. Mientras las fuerzas del mal parecen tener el control durante los juicios, se sabe que son solo parte del plan de Dios para purificar la tierra y preparar el regreso de Cristo. Cada trompeta marca un paso más en este conflicto espiritual, recordándonos que lo que está ocurriendo en el mundo físico es solo un reflejo de la guerra invisible entre las fuerzas del mal y las del bien.
A través de estas trompetas, Dios está mostrando que, aunque las fuerzas oscuras puedan parecer ganar terreno, su derrota está asegurada. Además, las trompetas tienen un propósito redentor. Aunque en su mayoría los juicios son destructivos, el juicio de Dios tiene la finalidad de purificar la tierra y preparar el terreno para la instauración de su reino eterno. La séptima trompeta, en particular, anuncia la victoria final de Dios, donde su reino será establecido para siempre. En ese sentido, las trompetas no solo son un pronóstico de destrucción, sino también de esperanza para los creyentes. La victoria de Dios sobre el mal será definitiva y eterna, lo que ofrece consuelo a aquellos que esperan su retorno. En resumen, el significado global de las 7 trompetas va más allá de la mera descripción de eventos catastróficos. Las trompetas son un recordatorio de la justicia de Dios, un llamado al arrepentimiento, una manifestación de la guerra espiritual que se libra en el cielo, y una promesa de la victoria final del bien sobre el mal. Las trompetas muestran que el juicio de Dios es tanto una oportunidad como una advertencia, y que el destino final de la humanidad está en las manos del Creador. Las 7 trompetas son una de las visiones más impactantes y reveladoras del libro de Apocalipsis, ofreciendo una profunda reflexión sobre la justicia divina, el juicio final y la esperanza para los creyentes. A través de cada trompeta se muestra cómo el juicio de Dios será progresivo, aumentando en severidad hasta culminar en la instauración de su reino eterno. Las trompetas no solo son un anuncio de destrucción, sino también una oportunidad para que las naciones se arrepientan y se alineen con la voluntad de Dios. El significado global de las trompetas subraya que los juicios de Dios no son limitados ni exclusivos, sino universales. Toda la humanidad, sin excepción, enfrentará las consecuencias de sus decisiones y sus acciones. En medio de estos juicios, hay una clara invitación a la conversión y a la reconciliación con Dios. Un llamado que, lamentablemente, muchos rechazarán. Sin embargo, para los creyentes, las trompetas también son un recordatorio de la victoria final de Cristo, quien traerá un reino de paz y justicia que perdurará para siempre. En última instancia, las 7 trompetas nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida y relación con Dios. Son una llamada urgente a vivir conforme a su voluntad, a reconocer su soberanía sobre el mundo y a esperar con esperanza el regreso de Cristo. Aunque los juicios son inevitables, para aquellos que se han arrepentido y se han vuelto a Dios, hay una promesa de salvación y restauración en su reino eterno.